empezar la clase de física. Bueno, en la clase pasada estuvimos viendo movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿cierto? Ajá. En esta clase vamos a ver lo de caída libre, ¿cierto? Caída libre de los cuerpos. Entonces, nosotros sabemos que de acuerdo al medio, es decir, Tierra, Luna y otros planetas, la fuerza de gravedad, el valor es diferente, ¿cierto? ¿Dónde es mayor la fuerza de la gravedad, en la Tierra o en la Luna? En la Tierra. Muy bien. ¿Cuánto es el valor estimado de la Tierra? 9,8 metros por segundo cuadrado. Por segundo al cuadrado, porque es una aceleración. ¿Listo? Entonces vamos a ver, estamos en la Tierra y miren, la aceleración es de 9,8. En la Luna, miren que la Luna, la gravedad de la Luna es un sexto de la Tierra, que eso es aproximadamente 1,6 metros sobre segundo, es mucho más poquito. Miren, caen más lento, ¿cierto? Ajá. ¿Y qué notaron ahí? Que todos caen a la misma La misma Velocidad. Muy bien, miren en la Tierra. ¿Cuál cayó primero? El primero. Más pesado. El más pesado, sí. Muy bien. Vamos a ver. ¡Ay! ¿Sí ven? Yes. Muy bien. Entonces, la diferencia es porque la gravedad, es igual mg, esperen muchachos, mg. O digamos que la fuerza con la que cae es m por g. M por G, la masa por la gravedad. ¿Listo? Entonces la masa tiene que ver. Si un cuerpo pesa 500 y uno pesa 200, ¿cuál va a tener mayor fuerza? El de 500. El de 500. Porque eso lo multiplico por 9,8, que es la gravedad. ¿Cuánto me da eso? Y este por 9,8. ¿Cuánto me da eso, muchachos? El primero da 4.900. ¿Qué? Y el segundo, 1.960. Esto sería newtons y esto newtons. ¿Listo? Las unidades de newtons es igual a kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Esto es masa y esto es aceleración o la gravedad. Entonces, newtons son estas unidades, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Eso es newton. Listo, entonces obviamente el más pesado caerá primero, ¿cierto? Ok. Vamos a continuar. Caída libre. Entonces, primera parte, ¿cómo caen los objetos? Vamos a ver. La ausencia de rozamiento, o sea, de una fuerza de fricción, la caída libre, no depende de las características del objeto,
¿cierto? Depende del medio. ¿Listo? Obviamente si la vamos a caer en el aire, la única fuerza de fricción o la que se opone al movimiento, ¿cuál sería? El viento. El viento, muy bien. Entonces, si un objeto, digamos que no tiene fuerza de rozamiento, no tiene fricción, a mayor, digamos que si se deja caer desde cierta altura, a medida que va llegando al suelo va aumentando su ¿qué? Velocidad. Su velocidad de caída. ¿Y eso por qué puede ser? ¿Quién me explica por qué? ¿Por qué va aumentando su velocidad? Porque se va acercando Pero me a repite la tierra, al piso. Muy bien, porque se va acercando a la Tierra y por obvias razones la fuerza de gravedad va aumentando. Entonces, Ajá. como la fuerza de gravedad aumenta, su velocidad también. ¿Listo? Listo. Ok. Es por eso, muchachos, ¿han visto lo de los paracaídas? Ellos abren su paracaídas cuando ven que van llegando ya casi al piso, porque es Ajá. donde la velocidad aumenta. Y en el aire, cuando están muy, muy arriba, es menor. Y por lo tanto, como caen más lento, si ellos lo abren cuando están arriba, una, se desvían, ¿cierto? Por el viento. Dos, no caerían en el tiempo que ellos tienen estipulado, porque ellos, si ustedes ven, ellos colocan como un cronómetro, un reloj, para ellos determinar a qué horas o en qué segundo exactamente abrir el paracaídas. Vamos a ver, la distancia recorrida aumenta con el tiempo. ¿Cierto? La distancia recorrida aumenta con el tiempo, es decir, lo que habíamos visto, como aumenta la velocidad, entonces recorre mayor trayectoria en menor tiempo, ¿cierto? Ajá. Muy bien. Entonces, la gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo. La caída libre es un movimiento uniformemente acelerado, ¿cierto? ¿Sí o no? Porque a medida que va pasando el tiempo, su velocidad, ¿qué va pasando con la aceleración? Sí. Aumenta. Hola. Pero, por ejemplo, según la velocidad, ¿cómo aumenta la distancia, cierto? La trayectoria. Porque, por ejemplo, si tiramos un objeto a 100 metros sobre el suelo, ¿cierto? Ujú. Entonces eso va a caer como normal, pues va a recorrer la misma distancia que son 100 metros, pero como más rápido, ¿cómo es? Bueno, digamos que estás en el metro 100, ¿cierto? Por encima del suelo. Entonces, digamos que tú tiraste una pelota de acero, no sé. Y entonces, cuando iba en el metro 90, ¿cierto? 90 sobre el piso, digamos que eso lo hizo en 2 segundos, un ejemplo. Que esos 10 metros lo recorrió en un segundo, en 2 segundos. Pero resulta que a medida que se va acercando al suelo, entonces ya esos 10 metros ya no lo recorre en un segundo, en 2 segundos, perdón, sino en 1.5 segundos. Y así sucesivamente, hasta que se va acercando al suelo y el tiempo va siendo menor para la misma distancia. O sea, esos 10 metros, cuando quiere llegar al suelo, por ejemplo, los últimos 10 metros, serán en menor tiempo, porque la velocidad está aumentando, la aceleración. Profe, Hola. o sea que no aumenta la distancia, sino que disminuye el La tiempo. velocidad. Exacto, No, ajá. disminuye O sea, el tiempo porque aumenta la velocidad, entonces recorre esa misma distancia, esos mismos 10, esos tramos de 10 metros, los va recorriendo ya en menos tiempo. Ahora sí. ¿Listo? Sí. Entonces, la altura, muchachos, esto sí tienen que copiarlo, esta formulita, que la altura, ¿cómo se calcula la altura? La altura va a ser igual a un medio de la gravedad
por el tiempo al cuadrado. Listo, esta va a ser muy fundamental para la actividad que hay en plataforma. Esta formulita. Altura, H es altura, ¿listo? Listo. Altura es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Es decir, que usted ya conoce la gravedad. 9.8, ¿cierto? 9.81. Y si le dice, un objeto lanzado desde una altura X llega al suelo coloquemos en 8 segundos. En 8 segundos. ¿Desde qué altura fue lanzado ese objeto? ¿Quién me dice? Un objeto es lanzado desde una altura X. Desde una altura X. Ese objeto se demoró 8 segundos en llegar al piso. ¿Desde qué altura fue lanzado ese objeto? Entonces usted viene y utiliza la fórmula de la altura. La altura que es es gt igual. al cuadrado. Tiempo. Oh, ok. Es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Oh, ok. Entonces la altura es igual a 1/2 y empiezo a reemplazar. La altura, como es una distancia, debe estar ¿en qué? ¿En qué unidades? Centímetros, metros, kilómetros, depende cómo me den las unidades, ¿listo? Sí, Pero, como la gravedad está en metros por segundo cuadrado, me debe quedar ¿en qué? en Metros. metros. Muy bien. Por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y eso lo multiplico, me dice que por el tiempo al cuadrado, ¿sí o no? ¿Y en cuánto tiempo llegó? En 8 segundos. 8 segundos. Y ese segundos, eso va a estar ¿al qué? Al cuadrado, ¿sí o no? Sí, señora. O sea que 8 a la 2 es 64. ¿Ah? ¿Qué? 64 Ah, sí, sí, sí. segundos al cuadrado. Chicos, desactiven los micrófonos, por favor. Listo. Entonces, H es igual. Entonces empiezo a multiplicar. Miren que este segundo cuadrado que está multiplicando con este que está dividiendo se cancela, ¿sí o no? Es decir, este cuadrado que sale de aquí, este con este. ¿Sí o no? Hello. Sí, señora. Ok. No, necesita una señal de humo, listo. Entonces, de ahí vengo y multiplico 9.8 por 64. Recuerden que eleve 8 a la 2, que es 64. Entonces, ustedes hacen sus calculadoras. 9.81 por 64. Y eso me da 627.84 metros. Recuerden que me quedó metros, mírenlo acá. Sobre 2. Entonces, H es igual a eso dividido 2. O sea, 300 ¿Por qué? ¿Por qué sobre 2? por el medio, por el 2. Porque Miren, no este puede 2 olvidar ya, el ya. medio. este 2 está dividiendo, miren, este 2 está dividiendo. 313.92 metros. Desde esa altura fue lanzado, miren. Uy, ¿esa pelota de qué era? No sé, pero eso estaba muy pesado Sí. para llegar tan rápido al piso. Listo, muchachos. Así de fácil se utiliza esa ecuación. Simplemente reemplazando. ¿Y qué les queda de Profe, tarea? tengo otro Z. Les queda de tarea. Ya tienen el tiempo, que es 8. Y ya lo reemplazan en la ecuación. Siempre vamos a tener la gravedad. Ya sea, depende de donde les coloque el ejercicio, si está en la Tierra o está en la Luna. ¿Listo? Y listo. Bueno. Entonces va a ser un movimiento uniformemente acelerado porque a medida que se va acercando a la Tierra, su velocidad va en aumento.
Chicos, hasta el momento, ¿alguna duda? No, All right. Continue. Entonces, velocidad de impacto. Entonces, un ejemplo, en velocidad de impacto, nosotros vamos a tener la altura. Ejemplo, ustedes les dicen hola. Yo tengo una pregunta. Sí. Es que en el pasado usted puso el 8 al cuadrado, ¿cierto? Sí. Y después lo canceló. El segundo cuadrado, sí. ¿Y por qué? H, el segundo cuadrado con con este segundo cuadrado, para que Por me queden eso. metros. Pero igual, o sea, usted ya había utilizado ese cuadrado, ¿no? O sea, ¿sí me entiende? A ver, sí. O sea que ella está 1 medio por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por Es 81. el tiempo, que es, bueno, 9.81, el tiempo que es 8 segundos. Ujú. Acá me dicen que va a la 2. 8 a la 2 es 64, ¿sí o no? 64 segundo cuadrado. Segundo cuadrado. Pero ya Este no- segundo cuadrado Pero, es el pero que... lo que ella dice es que ella ya utilizó el cuadrado al convertir el 8 en 64. Ajá. Sí, ya lo utilicé. Bueno, entonces ¿para qué lo vuelve a poner? Y si lo vuelve a O poner, sea, no, no lo puede ya no son cancelar. los segundos al cuadrado, sino son los segundos. Ajá. No. Por eso es lo que estoy cancelando, segundo con cuadrado con el No, no, no. O segundo. sea, profe, mire, el tiempo es 8 segundos. 8 ¿Sí? por 8 es 64. No, Ya el utilizó Sí. el tiempo son cuadrado. 8 Ya está segundos utilizando el al cuadrado. cuadrado. No, es 8 segundos. Cuando Al yo cuadrado. elevo segundo al cuadrado, es que elevo el 8 al cuadrado, que es 64, y segundo al cuadrado, que es segundo cuadrado. No, ya. Y este segundo lo elimino con este segundo para que me quede metros, porque es una distancia. Ah, bueno, ya, Y al hágale. multiplicar 9.8 por 64 es lo que me da 600 y algo. Y eso lo divido entre 2. Listo. ¿Simón me entendió? No, pero sí, haga. No, pero sí, no, ¿cómo así? Es que vean, yo creo que yo entendí. El tiempo normal es 8 segundos, pero la fórmula dice que tiene que ir al cuadrado. Entonces eleva todo al cuadrado, el 8 y el segundo. Ya, entonces son cuadrados diferentes. Yo no. Sí, sí, porque el 8 tiene uno y el segundo tiene otro. No, Sí, ya entendí. no No, sería, no, Simón, no es no eso, sería- sino que el tiempo son 8 segundos. Si yo te digo a ti que me eleves esto al cuadrado, tú tienes que elevar al cuadrado el 8 y el segundo, todo al cuadrado. Al tú hacer eso al cuadrado, eso significa que el 8 va al cuadrado y que el segundo va al cuadrado. Ajá. ¿Sí Listo, ves? listo. Sí, ya. Entonces, 8 al cuadrado es 64. ¿Y cuánto es segundo al cuadrado? S a la 2. pronto si dijera tiempo al cubo, el 8 y el segundo estaría al cubo. El 64 al cubo y el Epa. este al cubo. Ah, listo. O sea, el 8 al cubo. 8 al cubo, ¿cuánto es? Eso mismo. 512. Entonces ya no daría 64, sino 512 segundos al cubo. ¿Listo? Listo. Yes. Chicos, necesito borrar esto porque es que esto afecta en la página siguiente. Ok. Entonces, ahora vamos a ver velocidad de impacto. Necesito que escriban esta formulita. Miren que sale a partir de aquí. Cuando tengo altura y me dicen en Profe. qué tiempo cae. Hola. ¿Me puede volver un momento, por favor? Chicos, recuerden que esto queda grabado. Profe, es que hasta que lo suban a YouTube es muy demorado. Pero yo estas diapositivas se las puedo compartir. Listo, y la otra. Bueno, entonces, esta es velocidad de impacto.
Este es un caso tal que me den la altura, por ejemplo, lo que decía Juan Pablo. Tengo un objeto y lo voy a lanzar desde una altura de 100 metros. ¿En qué tiempo caerá? ¿Cómo lo calculo? De esta manera. De la función que tenía anteriormente, despejo el tiempo. Entonces necesito que copien esta formulita. El tiempo es igual a raíz cuadrada de 2h sobre g. Y la velocidad de impacto es igual a gravedad por tiempo, si tengo el tiempo, o si no tengo el tiempo y tengo la altura, la puedo calcular de esta forma. ¿Listo? Este es para la velocidad y este es para el tiempo. Entonces necesito que por favor copien esa fórmula. ¿Cómo trabajo con esa fórmula? De acuerdo a lo que me proporciona el ejercicio. Si el ejercicio me está preguntando en qué tiempo caerá un objeto desde una altura X, una altura de 20 metros, de 100 metros, entonces yo utilizo esta. ¿En qué tiempo cae esta? Si me están diciendo cuál es la velocidad de impacto, ya teniendo el tiempo, ¿cuál es la velocidad de impacto? Utilizo esta, es más cortica, la gravedad por el tiempo. Pero resulta que si tengo la altura, de una altura de 100 metros, ¿cuál será la velocidad de impacto de ese objeto? Entonces utilizo esta porque tengo la gravedad, siempre la conozco y tengo la altura. ¿Listo? Chicos, hasta el momento, ¿alguna duda? Profe, ¿me repites qué significa H, porfa? H es altura, la Altura. misma que vimos al principio. Profe, o H sea que es altura. para hallar, por ejemplo, el tiempo, multiplico por 2 la altura y luego la divido por la gravedad. Y a eso le saca raíz cuadrada. Ah, Esta fórmula que está aquí. Profe, V es velocidad, ¿cierto? Sí, velocidad de impacto. Miren aquí, velocidad de impacto. Es la V. Chicos, ¿dudas, inquietudes? Profe, hagamos otro ejercicio. Pues Sí, es que apenas estamos viendo las fórmulas. ¿Listo? ¿Ya las copiaron? Sí, señora. Sí. Ok. Entonces voy a continuar. La velocidad aumenta en forma constante en una caída libre. Entonces, la velocidad en caída libre es constante. La aceleración es la que va en aumento, pero uniforme. ¿Listo? ¿Listo, chicos? ¿Sí ven la diferencia de las dos figuras? Esta es la de la velocidad. Miren que es una línea recta, va aumentando uniformemente. Y la de aceleración es uniformemente acelerada. ¿Listo? Esas son las diferencias. Entonces vamos a ver. Dejamos caer una pelota de golf desde una altura de un edificio de 50 metros. Calcula la velocidad con que llega al suelo y el tiempo que tarda en impactar con el suelo. ¿Qué nos está proporcionando el ejercicio? ¿Qué me dice? ¿Qué me está proporcionando? la altura. La altura, muy bien. Como me está proporcionando la altura, este ejercicio me hace dos preguntas. Me pide calcular qué y qué. La velocidad y el Velocidad y tiempo. el La tiempo. velocidad y me pide calcular el tiempo. Ustedes saben que hay dos formulitas, ¿cierto? Yo les dije que utilizábamos una u otra de acuerdo a lo que me daba el ejercicio. Si el ejercicio me daba tiempo, podía calcular la velocidad, ¿cierto? De una forma. Si el ejercicio me daba altura, podía calcular la velocidad de otra forma, ¿cierto? Entonces, ¿cuál de las dos utilizo? Yo necesito calcular la velocidad. ¿Cuál utilizo? ¿La que tiene tiempo o la que tiene altura? La que tiene altura. Altura, porque es que el tiempo también es otra incógnita, ¿cierto? ¿Quién me la dice, por favor? Velocidad es igual a ¿cuánto? ¿A la raíz de qué? Chicos, ustedes copiaron las fórmulas. Altura por 2 por el... Dos. Por la Altura por 2, 2 veces la altura, Por la 2 veces la gravedad. altura sobre Raíz. gravedad o por gravedad.
No, profe, ese es el del tiempo. Esa no es la de tiempo. Chicos, dígame la fórmula, los estoy Profe, esperando. entonces es por gravedad. Raíz No cuadrada de 2 altura por Dos gravedad. veces la altura por la gravedad. Entonces, la velocidad es igual a la raíz de 2 por, ¿cuánto es la altura? 50 metros. 50 metros. Recuerden siempre las unidades. 50 metros. ¿Y cuánto es la gravedad? 9.81 81 metros sobre centímetros segundo cuadrado. segundos, perdón. Miren que este metro, con este metro me da metro a la 2, ¿cierto? ¿Sí o Sí, no? señora. Metro a la 2. Sí, señora. Entonces, velocidad es igual. ¿Cuánto me da la multiplicación de los números? 100. 100 por 9.81. Chicos, 981. Ujú. 981 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto da la raíz cuadrada de 9.81? $3.13. 3,13. 3,13. Y este metro cuadrado con la raíz se cancela, ¿cierto? O se simplifica. Y el segundo cuadrado con la raíz también. Entonces eso significa que me queda metro sobre segundo. Segundos. ¿Cierto? Que esas son las unidades de la velocidad. Entonces nos dio ¿cuánto? 13,13 metros por 3,13. segundos. 3,13 Metros por segundo. sobre Profe, segundo. eso Esa- no da 31,3. No sé, ustedes son los que están haciendo el ejercicio, muchachos. Es 31,3. ¿Qué? Raíz cuadrada no Ustedes lo están haciendo con calculadora, la verdad no es No, excusa es que se 3.13. equivoque. Saris, lo que pasó fue que la profe nos había dicho que 9,81, pero... No, el de 9,81 es la aceleración. Sí, pero es 981. Ah, con Dale, razón. facilito. 31,3. Muy bien. Sí. Y da 31,3. Punto 3, ahora todo tiene sentido, sobre metros por segundo. Entonces ahora necesitamos calcular el tiempo. ¿Listo? ¿Cómo calcula el tiempo? A partir de la altura. Ustedes tienen una fórmula. 2 veces la Tiempo altura es sobre la igual a gravedad. la raíz de 2 veces Ah, la sí. altura sobre la gravedad. Ajá. Entonces, voy a borrar acá. T es igual a la raíz de 2 por 50 metros dividido 9.81 metros sobre segundo cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto me da 981. 100 dividido 9.81? Ah, no, mentiras. 10.100. 10.19. 10.19. Este metros, con este metro el denominador se cancela. Denominador, denominador. Y me queda el segundo. Segundos cuadrados. Exacto. Entonces, este es igual, ¿cuánto es raíz de 10? 3.19. 16, no. 16. 19. Ay, a mí me da 19. 19. .19 segundos. Ese es el tiempo que tarda en impactar al suelo. ¿Listo? Listo. Difícil. No, señora. Muy fácil, ¿no? De todo no. Ujú. Solamente solo es utilizar reemplazar. las fórmulas Son y solo ya. fórmulas. Ajá. Es como en química.
Lo de la Chicos, densidad. miren, vamos a ver si nos dio bueno. Miren. Solución. ¿Está bueno? Miren, 3.19 segundos, 31.32 metros sobre segundo. ¿Está bueno? Sí, señora. ¿Cierto? Listo, muy bien. Muy fácil. Ahorita hacemos otro ejercicio. Profe, eso no es lo mismo. ¿Qué? No, nada. Segunda parte, el origen de la aceleración de la gravedad. Entonces, se dice que la gravedad es igual a la masa por la distancia que hay entre esas dos masas. Ejemplo, digamos que si nos dicen, por ejemplo, acá tenemos la masa de la Tierra, que es aproximadamente esto, mira, esta es notación científica, 5.97 por... Hola. La T pequeña es de tierra. ¿Qué? Sí. La T pequeña. Sí, sí. Masa de la Tierra y el radio de la Tierra. ¿Listo? ¿La G qué es? Fuerza. Mayúscula. Fuerza. Esto es como una fuerza. Newtons. ¿Listo? ¿Escribimos eso? No, no es necesario. Eso es simplemente para ver de dónde sale la aceleración de la gravedad. ¿Listo? Bueno, entonces, la masa que es conocida, el radio y la fuerza. Entonces, miren la masa de la Luna. De esta forma es que se calcula la gravedad. ¿Sí ven? Porque estos datos ya se conocen. De esa forma es que se calculan. Se tiene la masa, se tiene el radio y se tiene la fuerza. Reemplazando eso en la fórmula se obtiene más o menos 9.81. De ahí es que aparece la aceleración de la gravedad. Listo, eso no es necesario que se lo aprendan, sino solamente para que sepan de dónde es que sale. Lo mismo se hace con la de la Luna. Entonces se tiene la masa de la Luna, 7.35 por 10 a la 22. Miren que es más grande la de la Tierra, ¿cierto? La de la Tierra es 10 a la 24. Y el radio medio de la Luna es 1738 kilómetros. Se reemplaza en la fórmula y se obtiene aproximadamente esto, 1.62. Es por eso que se llega a que la gravedad de la Luna es igual a 1/6 de la gravedad de la Tierra, ¿cierto? Es decir, coger 9.81, ¿cuánto le da 9.81 dividido 6? 1.62. ¿Cierto? Entonces de ahí es donde sale eso. A mí me da Ari. 1.63. A mí Sí. también. Sí, eso da aproximadamente. Entonces, Pero es que la profe dijo que era 1/6, entonces la respuesta ya estaba ahí. sí, 1.62. ¿Quién me iba a preguntar algo? Hola, ¿alguien me iba a preguntar algo? No, señora, pues yo no. Ok. Y así sucesivamente se saca la gravedad de los otros planetas y se conoce el radio, ¿cierto? El radio, la masa, y así se obtiene la aceleración de la gravedad. ¿Listo? Estos son ejemplos. Ok. Velocidad límite. Dice, ¿por qué algunos objetos caen a velocidades mayores que otros? ¿Por qué? Porque Por habíamos la visto. fuerza de gravedad, Y ¿Y por qué unos por la pesan? atracción. por la atracción y también por la que, por la masa, Resistencia. ¿cierto? La masa. Entonces, miren. Y también depende de la forma que tenga, miren. Miren que también depende de la forma. Por ejemplo, esta plumita, como es así, digamos, planita, Suave. y es suave, entonces, y es menos pesada, entonces interfiere mucho el aire. Interfiere mucho el aire y tiene más como donde, o sea, hace como la forma de un paracaídas
que tiene más donde sostener aire. En cambio que esta manzana es toda redonda. Chicos, Le da ustedes más saben aerodinámica, ¿cierto? cómo. Que le da más aerodinámica para Exacto. Miren, no sé si ustedes se acuerdan cómo era el metro antes. La forma, cuadrado. cuadrado adelante, ¿cierto? Y ustedes han visto que ellos los han ido cambiando. Ujú. Y que ahora la forma que está adelante es Redondita. más redonda. Es porque de esa forma, digamos, la máquina necesita trabajar menos porque el aire que se opone o la resistencia del aire se acepta mejor de si está en forma circular porque digamos como que va rompiendo, por así decirlo. No tiene una Como con los barrera. carros. Cuando el carro va con las ventanas arriba, tiene mejor aerodinámica y va a coger más velocidad y va a gastar menos gasolina. Exacto, porque la Así con las fuerza... ventanas abajo, el viento afecta. Exacto. Porque él gasta, digamos, un aparato gasta gasolina de acuerdo al esfuerzo que haga. Entre menos esfuerzo haga para recorrer una velocidad, va a gastar menos. Entonces, por eso es que el modelo del metro ha ido cambiando. Lo cambiaron a esa forma y es por eso. ¿Listo? Bebé, ya se va a acabar el tiempo. Nos vamos a volver a conectar. Sí, ahorita que se desconecte. Entonces, la resistencia al aire, eso es lo que hace también que una velocidad cambie, ¿cierto? En un cuerpo de caída libre. ¿Listo?